Bienvenidos a Líneas Plateadas, a Silver Lines. En el día de hoy vamos a continuar profundizando nuestro conocimiento sobre carbonillas o la técnica de carbonilla en el dibujo, y vamos a seguir utilizando el still life como motivo. Vamos a utilizar en este caso frutos como son los tomates, y vamos a utilizar carbonillas. Vamos a también ocupar papel texturado de color gris, y siempre recuerden que al final del proyecto tienen que fijar la carbonilla, de otra manera se va a salir. Lo primero que quiero hacer referencia en el día de hoy es ciertos detalles en la observación de los motivos. En el día de hoy, cuando trabajemos con el motivo de los tomates, van a ver que vamos a empezar dibujando con un círculo. Esa es la forma simplificada de capturar una circunferencia, en este caso, bueno, de capturar esta forma, la forma del tomate. Pero luego, lo que es importante es ir entrenando nuestro ojo para observar cuáles son las particularidades de la forma que estamos interpretando, porque finalmente son todas interpretaciones. Y como siempre les digo, a ustedes les va a salir diferente que a mí. No está bien o está mal, son simplemente diferentes maneras de expresión, y eso está perfecto. Pero una cosa que quiero que noten es que cuando observamos las diferentes frutas o verduras, en el momento de dibujarlas siempre tienen ligeras diferencias. O sea, esto no es un círculo perfecto, sino que ustedes van a observar algunas imperfecciones o protuberancias que son prácticamente imperceptibles, pero en el momento del dibujo es importante tenerlas en cuenta, porque es otro factor que puede aportarle realismo, si es lo que realmente quieren hacer. Si quieren hacer algo más realista, tiene que ver con eso, con observar bien cuáles son las irregularidades, cómo la línea va alrededor del contorno, cuál es la dirección, cuál es el grosor, dónde lo vamos a poner. En fin, hay varias maneras, varias metodologías de acercarnos a esto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que quería traer es los diferentes tipos de carbonillas. ¿Qué tipo de carbonillas ustedes pueden encontrar en el mercado? Una de las carbonillas que nosotros utilizamos ya en el episodio anterior es la carbonilla que es un stick, que es como un palito, que es muy frágil, como aprendieron, se puede cortar. A mí me encanta eso, y que hay de diferentes tipos de grosores. Lo que ocurre con este tipo de carbonilla es que generalmente nos mancha, entonces eso tengan en cuenta. Cada vez que hacen un proyecto de dibujo, especialmente si utilizan carbonilla o técnica mixta y demás, cubran bien la superficie. Si pueden utilizar un delantal para también proteger su ropa, háganlo. Yo lo hago todo el tiempo, estoy acostumbrada a utilizar delantal, y a mí eso me facilita muchísimo, no solamente en mi obra personal, sino también cuando doy clases, porque puedo guardar cosas en los bolsillos, y por otro lado protejo mi ropa, ¿no? Entonces la carbonilla tiene esa particularidad, ténganlo en cuenta, se van a ensuciar las manos. Hay gente que le gusta tener, digamos, la sensación de tener los dedos con carbonillas, hay otras personas que no les gusta tanto. Y como saben, bueno, yo voy a recomendar que usen el dedo, o les voy a decir que no le digan a nadie, pero pueden usar el dedo, y van a ver que se van a ensuciar más. Entonces tengan en cuenta eso en el momento que van a emplear, digamos, este tipo de carbonilla. También tienen otros tipos de carbonillas, que son las carbonillas que vienen en lápiz. Estas son unas carbonillas muy, muy, muy lindas, que tienen las mismas propiedades que la carbonilla en barritas, pero la diferencia es que la podemos utilizar como un lápiz. Y eso es muy interesante en el momento que queremos hacer líneas finas. Porque como van a ver cuando utilicemos la carbonilla convencional, es que hacer líneas finas, salvo que la carbonilla sea muy finita, a veces es un poquito más complicado. Entonces, generalmente este tipo de carbonillas la podemos utilizar como un lápiz, pero la diferencia que tiene con el lápiz es que primero es muchísimo más blando, genera diferentes calidades de oscuridad y de sombra, y es muy interesante en el momento de utilizarla en el dibujo. Es un poco más
No es tan volátil como la carbonilla común, pero sin embargo necesita también ser fijada con el fijador de carbonilla o con fijador de pelo si tienen en casa. En cuanto a los colores de la carbonilla, yo les introduje una idea general en el primer episodio. Hay diferentes colores. A mí personalmente los colores que más me gustan son los sepia. El color sepia es un tipo de marrón que se utiliza muchísimo en los proyectos artísticos, que lo que tiene es una calidez muy interesante en el momento de hacer un dibujo o hacer un still life. Y por otro lado también uno no pierde la calidad de la graduación en el momento de hacer las sombras o también de hacer los blancos. Y funciona también exactamente igual, que ahora vamos a mostrarles en una panorámica cómo se ven, y también pueden utilizar el dedo y van a ver la diferencia que tiene con la carbonilla negra, que genera negros muy interesantes, muy intensos. Y a la vez, en el momento de hacer la graduación hacia el blanco, es mucho más fácil de controlar. Esa es la gran diferencia también que tiene las carbonillas en lápiz. Hay diferentes grosores, diferentes marcas. Yo no recomiendo ninguna. Ustedes pueden usarlas o no y está bien. Y en el caso de los fuminos, pasa exactamente lo mismo. Estos difuminadores pueden utilizar la marca que quieran, son en general muy económicos y todos vienen en un kit en donde ustedes, cuando se ensucia esta parte, utilizan como un raspador que también les permite limpiar la superficie y se limpia muy fácilmente, o también le pueden sacar punta, ¿no? Y también sirve para esfumar la carbonilla en lápiz, que es como muy interesante. Finalmente quiero hacer una referencia a la goma de caucho, que tanto énfasis hice en estos episodios. La goma de caucho es la goma tradicional que utilizamos en la carbonilla. ¿Por qué? Porque es la que la borra mejor, es la que mejor levanta el material en el momento que lo necesitamos, y si tenemos que de pronto corregir alguna parte, es mucho más fácil hacer con este tipo de goma. Pueden hacerlo con la otra, es mucho más fácil con esta y es realmente muy económica. Y lo mismo, ahora después le vamos a mostrar en la panorámica, es muy fácil de sacar la carbonilla con la de caucho, y van a ver que cuando lo hagan se les va a ensuciar. Cuando eso ocurre, lo único que tienen que hacer es, sobre un papel blanco, limpiarlo. Frotan sobre el papel blanco y enseguida lo van a limpiar. La otra particularidad que tiene la goma de caucho es que ustedes pueden hacer la forma que quieren. Y eso es otra cosa súper interesante si quieren explorar efectos, o de pronto si quieren hacer una forma súper finita para ciertos detalles, lo pueden perfectamente hacer, y eso les permite controlar cuánto quieren borrar o no. Así que finalmente voy a hacer una referencia al papel. En el caso de la carbonilla no necesitamos ningún papel en especial, no recomiendo ningún papel en especial. Utilicemos un papel que tengamos en casa, que tenga medianamente un buen gramaje para que pueda, digamos, recibir el material de tal manera que no se nos disuelva que no se nos difumine en el momento de terminarlo. Y también les recomiendo que utilicen papeles que tienen texturas. Recuerden que la carbonilla es muy buena para capturar las texturas del papel, y eso le trae también otra calidad al dibujo, y es muy interesante de probarlo en el momento de dibujar. Así que bueno, con todas estas recomendaciones vamos a pasar al precalentamiento, al warm-up del día de hoy. Vamos a empezar con el warm-up para el día de hoy. De nuevo, vamos a seguir profundizando en carbonilla para nuestro proyecto principal. Les voy a dar la opción de que usen o lápiz o carbonilla. Los elementos que tenemos sobre la mesa para hacer este warm-up son mi notebook o mi libreta que destino, digamos, para hacer los warm-ups o los calentamientos. Ustedes recuerden que si no tienen una libreta, pueden agarrar cualquier papel
doblarlo a la mitad y como trabajamos con mano dominante y no dominante para hacer el warm-up, eso les sirve, la línea del medio les sirve también como línea divisoria para saber en dónde hacer el ejercicio. Aquí arriba, como pueden observar, tenemos el lápiz, un sacapunta, la goma, la pieza de carbonilla y la goma específica para carbonilla, que es la goma de caucho. De nuevo les repito, si utilizan la goma que utilizamos para lápiz, está bien, pero se les va a ensuciar mucho más. Ya lo van a ver cuando lo hagamos en el ejercicio principal, porque en el día de hoy vamos a aprender una técnica en la que vamos a utilizar la goma de caucho. Como para el proyecto principal y la inspiración de la semana, vamos a trabajar con las sombras, con el sombreado y vamos a agudizar nuestra visión con respecto a eso. Bueno, en el día de hoy yo voy a trabajar con lápiz, pero vamos a tomar el lápiz para el warm-up de manera diferente, justamente para lograr y para aprender, digamos, las diferentes posturas que podemos tener para hacer el sombreado. Lo que vamos a hacer es una forma espiralada, como pueden observar aquí. Yo tengo, digamos, como un modelo prehecho para que tengan una idea de lo que voy a hacer en el warm-up. Y aquí, como pueden observar, lo único que hice fue hacer 4 puntos en diferentes zonas. Como pueden ver, los puntos que hice en esta parte de mi notebook no son iguales de los de esta. No tiene ninguna importancia eso. Pero en lugar de utilizar el lápiz de esta forma, que es la forma en donde digamos, podemos ejercer presión sobre las líneas, no sé si recuerdan en el episodio anterior que hablamos de la importancia de la presión que uno pone en el lápiz sobre el papel para generar diferentes grosores y diferentes valores en la línea, ¿no? El valor es lo que va de lo más claro a lo más oscuro y eso se genera haciendo o líneas más finitas o líneas mucho más profundas. En este caso, como el lápiz lo vamos a utilizar de esta manera, van a ver que vamos a necesitar diferentes habilidades de coordinación, pero siempre está bueno challengearnos un poco, buscar ir más allá de lo que es cómodo para nosotros y trabajar. Vamos a empezar, en mi caso esta es mi mano dominante y como ven, fíjense el grosor de la línea. Bien diferente de lo que estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores. Van a ver que vamos a generar como una especie de sombra, que esto les va a venir muy bien para aprender a conocer cómo funciona el lápiz en el momento que tenemos que sombrear. Fíjense que a medida que el lápiz sube, yo estoy usando solamente esta parte del lápiz, entonces la línea va a ser mucho más finita. Pero si me muevo horizontalmente, fíjense lo que ocurre. La línea es mucho más gruesa, no sé si lo pueden observar bien. Y ahora que termine esta greca, que es la forma que estoy haciendo en este ejercicio, les voy a indicar por qué esto también es interesante para practicar el sombreado, porque cuando utilizamos el lápiz de esta manera, yo estoy haciendo esta línea, pero si sigo haciendo líneas hacia abajo y aplicando menos presión, obtengo un sombreado. ¿Ok? Voy a hacerlo ahora con mi mano no dominante, que obviamente me va a costar mucho más, pero de nuevo, es interesante conocernos, conocer cómo, fíjense cómo me cuesta, conocer cómo reacciona nuestra mano en el momento de hacer los ejercicios, porque es una manera también de conocernos en un rol diferente, ¿no? O sea, de practicar nuestro trazo y ver cuáles son aquellas habilidades que tenemos que seguir practicando para ir mejorando, calibrando nuestra coordinación, nos ayuda a prestar atención y nos relaja. Aquí la respiración, que es algo que creo que no he mencionado antes, es muy importante. Fíjense que no
estoy pensando mucho, simplemente me estoy dejando llevar por las líneas. De nuevo, si quieren rellenar, digamos, la parte del fondo, pueden seguir. Si están enganchados, de pronto les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo con mi mano dominante. Si de pronto, bueno, terminé mi greca aquí y quiero seguir, de pronto puedo ir hacia arriba y dejarme llevar por la línea y ver a dónde me lleva la línea y voy rellenando toda la hoja. ¿Ven? Eso depende de ustedes, del tiempo que tengan. Así que bueno, si esto quizás lo están haciendo conmigo, pueden continuar o pueden parar en el momento que lo sientan. Y si no, los invito también a que sigan encontrando sus líneas a través de estos precalentamientos. En el proyecto del día de hoy vamos a seguir trabajando con el concepto de naturaleza muerta porque, como recuerdan, son todas cosas que encontramos en casa. Es muy fácil encontrar frutas, encontrar vegetales, encontrar de pronto flores o plantas. Es algo que cualquiera, digamos, tiene acceso. Por esa razón estamos enfocándonos nuevamente en la naturaleza muerta. En este caso vamos a hacer una naturaleza muerta con tomates y vamos a aprender con carbonilla una técnica sustractiva. En el último capítulo nosotros aprendimos lo que es la técnica aditiva. Aditiva quiere decir que vamos construyendo la forma y vamos agregando los valores de tal manera que vamos generando la textura y la profundidad. En este caso les voy a enseñar de qué manera usando la técnica sustractiva con la goma de caucho podemos generar zonas de mucha luminosidad que nos van a ayudar también a generar un efecto de 3 dimensiones. Nuevamente pueden usar los diferentes tipos de carbonillas, los diferentes grosores, goma de caucho o la goma común, se pueden arreglar con eso y está bien, les va a costar un poquito más pero está bien. Y pueden usar los fuminos o los dedos. En este caso, tengo una hoja blanca, pero nuevamente voy a utilizar una hoja de color porque me encantó y además porque me encantó también mostrarles las texturas que pueden lograr con estas hojas texturadas y los efectos que también dan como una ambientación al dibujo que es bastante interesante. Vamos a empezar para hacer los círculos que van a hacer el tomate, que van a hacer luego los tomates. Nuevamente pueden hacerlo a mano alzada o bien pueden utilizar los modelos que utilizamos en otras sesiones. Recuerdan los esténciles. El stencil, una vez que lo trazan, lo pueden adaptar y pueden hacer el tomate, que básicamente se hace a partir de un círculo. Primero que voy a hacer otra vez es marcar una línea que me va a permitir ubicar los tomates y entender qué es lo que está pasando en el espacio. Si ustedes esto no lo hacen, parece que los tomates o cualquier cosa que están dibujando está flotando. Es básicamente eso. Por esa razón siempre es importante saber en dónde están. Luego pueden hacer, no sé, a mano alzada 2 círculos. Usar una más chiquita, como les decía, a mí me gusta mucho estoy haciendo 2 círculos que ustedes si quieren lo pueden hacer con el stencil, ¿se acuerdan? Aquí tengo mis círculos básicos y a partir de acá, no sé, voy a empezar a trabajar con la carbonilla, mis tomates. Usando esta parte. Más o menos ahí. Y acá hago exactamente lo mismo. A mí me encanta usar esta parte, como ven, y además me encanta la textura que se arma con el papel.
Y acá nuevamente estoy jugando con los valores, que es el tema de la semana pasada. Recuerdan que como inspiración para la semana les recomendé si podían hacer su escala de valor, que son de las escalas más oscuras a las más claras para generar este tipo de efectos 3D. Entonces aquí tengo más o menos mis tomates a los que les voy a agregar esta parte, que son las hojitas. Para eso estoy usando esta parte. Okay. Aquí también fíjense que sigo un poco la curvatura . Ahora, tengan cuidado con algo. Siempre es mejor ir de lo más claro a lo más oscuro. Porque si llega un momento que hacen las cosas demasiado oscuras, no se pueden hacer cada vez más negras, digamos, las zonas de oscuridad. Por eso siempre conviene ir con cuidado con eso. Pueden agregar, si quieren, acá el palito del tomate, o no, como quieran. Bueno, tenemos esto. Nuevamente, aquí tenemos los tomates. Voy a agregar un plato. Los contiene. Okay. Y nuevamente lo que voy a hacer es agregar un valor. Okay. Un valor. Voy a ennegrecer un poco las líneas del contorno del plato. Agregar una pequeña sombra acá. Arbitraria, no estamos aprendiendo sombras, es simplemente algo arbitrario que estoy agregando ahí. Y en la parte de atrás voy a agregar una zona más oscura para que me ayude a que mi motivo se destaque más. Una cosa muy común que ocurre con la carbonilla es que van a ver que a medida que la usan se va a romper. Eso es normal, no pasa nada. Acá también, si quieren, agreguen un valor. Bueno, ahí vamos. Más o menos. Una vez que tienen esto, pueden empezar a usar el difumino, el sfumino o no. Okay. O el dedo, como les decía. No le digan a nadie que yo ando recomendando que la gente use el dedo, pero pueden hacerlo. Entonces, seguimos esfumando algunas zonas, podemos ir generando también ciertas texturas. A mí eso me gusta mucho. Okay. Aquí tenemos el proyecto, más o menos. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto llamado técnica sustractiva. Bueno, ven como inclusive el esfumino, como la carbonilla tiene como es como un polvo, también es como que si quiero también puedo esfumar un poquito acá. O sea, tienen un montón de opciones. Ahora en cámara no puedo hacer todas las opciones, por eso voy a elegir algunas. Pero bueno, este es un dibujo muy rápido, ¿no? Entonces ahora con la goma de caucho podemos empezar a sacar ciertas zonas de luz. Y les voy a mostrar cómo. Si por ejemplo la luz viene de arriba, yo me voy a imaginar por ejemplo que esta zona es más clara y voy a empezar a sustraer y a generar luz. Si ustedes ven que la goma de caucho se ensucia en un papel aparte, pueden limpiarla de esta manera hasta que se vuelve a limpiar, o sea, sobre el papel. Muy simple. Y de nuevo, ahí se ve bien cómo voy armando mis zonas de luz. Entonces con esto también voy generando ciertos efectos en el dibujo
También me ayuda. Si de pronto la goma no está borrando es porque está sucia, entonces la tienen que limpiar, ¿eh? Yo acá voy a volver a poner el énfasis en esta parte, voy a cerrar esta parte también más o menos. Y de nuevo, voy a cerrar acá, este tomate está acá adelante. Recuerden que las formas orgánicas, recordamos otro concepto que hemos aprendido, nunca son completamente regulares, ¿eh? Entonces eso quiere decir que no son perfectas, no es que uno hace algo y es completamente homogénea la línea. La línea generalmente es bastante desestructurada, entonces a veces pasa, no sé, un tomate no es completamente redondo, ¿ok? Bueno, ahora les voy a mostrar algunas cosas en el modelo terminado. Fíjense que en el modelo terminado, bueno, yo le agregué los palitos que venían y unían a los dos tomates. Y aquí, por ejemplo, con la goma de caucho, sustraje, y acá se ve bien como sustraje la carbonilla para generar un foco de luz. Luego agregué un poquito de sombra en la parte de abajo y nuevamente presten atención a cómo la textura del papel también agrega otra capa de calidad a la obra, ¿eh? O sea, por esa razón quería mostrarles, digamos, cómo funcionaba la textura del papel y cómo funcionaba también con la carbonilla. Con esto terminamos el proyecto por el día de hoy y enseguida voy a compartir con todos ustedes la inspiración para la semana. Para la inspiración de la semana les voy a proponer usar, si tienen en la nevera, huevos. Entonces, es una muy interesante actividad que pueden hacer en casa. Es muy simple, pero es bastante compleja. Yo recuerdo cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes que cuando mi profesor nos dijo, bueno, ahora van a tener que dibujar un huevo. En ese caso era un huevo blanco, porque vieron que hay huevos de color y huevos blancos. Y era un huevo blanco y teníamos que hacer todos los valores del huevo, ¿no? O sea, dibujarlo y hacer los valores en lápiz. Yo realmente, siendo casi una adolescente, pensaba, digo, ¿pero para qué? O sea, ¿por qué nos hace hacer esto, no? Entonces, pues lo hice, pensé que era súper fácil, obviamente, no era tan fácil porque teníamos que ir siguiendo, digamos, es tan sutil el cambio y la graduación desde la luz hasta la sombra, que fue realmente complicado, ¿no? Entonces, cuando terminé la actividad, mi profesor me dijo, si tú sabes dibujar bien un huevo, vas a saber cómo dibujar una cabeza el día de mañana. Y yo en ese momento dije, claro, porque bueno, no es un huevo natural, obviamente. Este es un modelo de Bellas Artes con la forma de un huevo porque se sigue utilizando la técnica. Pero si ustedes ven bien, o sea, si esto lo ven así como un huevo, pues sí, es la forma ovoidal y demás. Pero si ustedes lo ven así, es una cabeza. Es realmente cómo empezamos a dibujar la cabeza. Y para mí eso hizo un montón de sentido. Y todas las cosas que están aprendiendo en esta serie tienen que ver exactamente con lo mismo. Nosotros hacemos algo que luego nos va a servir para seguir construyendo más habilidades en el dibujo y si quieren seguir practicando en casa, como siempre les recomiendo, van a tener también la opción de seguir haciéndolo y con estos básicos van a poder también tener la oportunidad de seguir aprendiendo a dibujar con cosas más complejas. Entonces, para la semana les voy a pedir que traten de dibujar, si tienen un huevo blanco, háganlo. ¿Okay? Y a partir de eso traten de hacer los valores. Ahora, me pueden decir ¿qué puedo usar, Silvina? Técnica, voy a cortar la carbonilla. Técnica sustractiva, técnica aditiva. Recuerden, acá estoy haciendo técnica aditiva. Recuerden que el huevo no tiene un negro
digamos, para dibujarlo, como es blanco, no vamos a llegar al negro total. Entonces vamos a llegar capaz a un valor medio de gris, medio oscuro, pero nunca al negro total. Y luego pueden sacar algunas luces con la goma de caucho para seguir inspirándose. Pueden hacer uno, pueden hacer varios, pueden hacer la docena si quieren. Pero la idea es que puedan seguir practicando con carbonilla, porque en la próxima sección de nuestras series vamos a aprender a utilizar materiales no convencionales para hacer nuestros dibujos. Así que con esto los dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos.